Bienvenidos a casa, Pablo, Lolo. Tenemos aquí a la cara más reconocible del proyecto de Pablo Herroz. Tenemos a Lolo, CEO de Fugaplan. Bienvenidos a vuestra casa, a Emilio Moro, y desde la familia de bodegas Emilio Moro lo que nosotros queremos es daros las gracias pues, por haber formado parte de un proyecto como es Sin Límites. Entonces, bueno, me gustaría empezar esta conversación preguntándoos qué significa para vosotros el proyecto Sin Límites. Pues bueno, antes que nada es un placer estar con vosotros y formar parte de esta familia que estamos creando. Para mí Sin Límites es un poco como yo entiendo mi forma también de vivir y de trabajar, ¿no? El Sin Límites que se puede extrapolar a sin reglas o por lo menos sin las reglas, ¿no? Preconcebidas, o el hacer las cosas de forma diferente o el hacer las cosas como a ti te apetezca, ¿no? Creo que además eso es parte del éxito y lo que hace hoy en día disruptivos los proyectos. Que vivas tu vida como quieres vivirla, sin límites, o que por lo menos los límites te los pongas tú, pero no te los pongan los demás. Eso es. Lolo, ¿tú qué piensas? Al final es un proyecto que a nosotros nos hace mucha ilusión, sobre todo contar con Bodegas Emilio Moro y con un diseñador como Pablo, y creo que el unirnos nos genera eso, no tener límites a la hora de preparar cualquier proyecto como este. Nosotros, fijaos que como Bodegas Emilio Moro, para nosotros crear el proyecto Sin Límites ha sido un poco, bueno, pues tener esa libertad de explorar, de experimentar y sobre todo de romper un poco con lo establecido, esos códigos tradicionales que se esperan del mundo del vino y bueno, pues al final contar realmente lo que nosotros somos, que al final somos vino, somos experiencias, pero a través de un idioma nuevo, de un lenguaje nuevo que es la moda, y creemos que no podemos tener mejores compañeros de viaje que vosotros dos, Pablo Herroz, Fugaplan. Entonces, bueno, yo creo que Sin Límites es más una declaración de intenciones en la que nosotros lo que queremos decir es quiénes somos y cómo queremos vivir el mundo del vino, y lo hemos hecho a través de vosotros, a través del sector de la moda, a través de unas prendas muy especiales que van a permitir a la gente, bueno, pues decir, este soy yo estoy vistiendo estas prendas, esto me representa, tiene un propósito detrás, y creo que es lo importante de este proyecto. Precisamente el tener compañeros de viaje como vosotros nos ha ayudado a nosotros, bueno, pues romper como ciertos límites, romper con lo establecido, como decíamos antes, hablar otro lenguaje y dirigirnos a nuevas audiencias, nuevos públicos y sobre todo hacerlo de una forma diferente. Creo que desde Bodegas Emilio Moro, gracias a vosotros, a lo que os dedicáis, bueno, al final vosotros creáis expectativas, creáis ilusiones. Yo creo que todo esto está muy ligado con las emociones. Al final la ropa y el vino, el mundo del vino y el mundo de la moda, creo que comparten emociones, comparten objetivos, comparten un propósito. El mundo del vino, el mundo de la moda nos viste, nos acompaña, y yo creo que hemos conseguido romper ciertas barreras a través de ese lenguaje, gracias a vosotros, como decía antes. Y yo creo que además el proyecto ha llegado en un momento para Bodegas Emilio Moro súper especial, porque no solo estamos comunicando qué es lo que hacemos, sino que lo estamos logrando comunicar de una manera totalmente diferente. Estamos inspirando a las personas con nuestro producto, con nuestros vinos, con nuestras experiencias, pero de otra manera. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, si alguna vez habéis sentido que tenéis que romper con lo establecido dentro de vuestro sector, o no habéis tenido esa necesidad. Bueno, sí que ha habido partes en la cual sientes como que tienes una parte límite que ni tú mismo te crees que no puedes continuar con ello, pero al final en un proyecto como en el que estamos trabajando es muy bonito, al final consigues avanzar, consigues seguir creciendo y consigues juntarte con gente como vosotros, en el cual aprendemos la parte de madurez de Emilio Moro y la parte de creatividad de Pablo. En el caso de Herroz, el romper las normas, el ir contra las normas ha sido algo que ha estado presente desde el principio, ¿no? Yo creo que sí, que la sociedad nos limita muchísimo, parece como que la sociedad te quiere hacer a imagen y semejanza, pero las cosas se pueden hacer de forma diferente, ¿no? Y yo creo que
ir contra las normas, ¿no? O cambiar las reglas o hacerte tus propias reglas, es lo que también hace disruptivo los negocios y lo que les da, ¿no? ese aire nuevo que en nuestro caso pues, lo llevamos haciendo muchísimos años, rompiendo el concepto de temporadas, haciendo los proyectos multidisciplinares, haciendo el proyecto multidisciplinar en este caso, y eso también es lo que nos lleva hoy, ¿no? Aquí a donde estamos, el poder trabajar con una bodega como Emilio Moro, también con Fuga, y hacer un proyecto disruptivo que no hay tantos hoy en día, en el que de repente interfieran tres marcas, ¿no? Probablemente sea algo que a priori haya gente que no entienda, pero aquí estamos nosotros para marcar también, no sé si una nueva manera de hacer las cosas, pero sí un camino de cómo nos gusta hacer a nosotros las cosas, ¿no? Eso es. Yo creo que para nosotros ha sido muy importante el poder no demostrar, sino poner en valor que el vino no tiene por qué hablar solo a través de las etiquetas o a través de una cata, sino que, como bien habéis podido demostrar vosotros, el vino también puede hablar a través de una prenda, incluso a través de una actitud y de un estilo de vida. Yo creo que desde Bodegas Emilio Moro realmente es lo que nosotros queremos transmitir, que el mundo del vino y el mundo de la moda se caracteriza sobre todo por esa actitud y porque pueden formar parte de un estilo de vida sin tener límites, sin tener barreras, y bueno, yo creo que eso es con lo que me puedo quedar sobre el romper esas barreras y crear sin límites como es este proyecto. Sí, sobre todo también entender, ¿no? Que el mundo del vino, cuando se conoce, tiene muchísimo que ver al final también con el mundo de la moda, el mundo del diseño. Al final es también todo un mundo alrededor del vino cultural, de tradición, donde al final convergen pues muchas cosas, texturas, colores, y es una simbiosis perfecta, ¿no? Cuando el mundo del vino y de la moda se unen y juntos crean ese lifestyle, que yo creo que hoy en día es esa palabra que nos obsesiona tanto, ¿no? Del lifestyle, que es importante como que nos acompañe un poco alrededor de todo lo que hacemos. Yo lo defiendo siempre a capa y espada, de que los proyectos, te dediques a lo que te dediques, ¿no? Tienes que hablar ese lenguaje 360, esas vinculaciones, y rodearte de otras disciplinas que al final es lo que dan pues, ese fondo, ¿no? A lo que estás haciendo. Sí, yo creo que a todos nos enriquece mucho el poder contar con profesionales, a nosotros como Bodegas Emilio Moro, el poder contar con vosotros, con Pablo Roz, con Fugaplan, nos ha permitido, sobre todo, abrirnos a un nuevo público, hacerlo de una manera totalmente diferente, con un lenguaje totalmente disruptivo, que tiene que ver, o qué es lo que Bodegas Emilio Moro puede plasmar en una prenda. Bueno, pues lo que decíamos antes, ese estilo de vida, esas ganas de vivir, de disfrutar de la vida a través del vino. Yo creo que para nosotros eso es fundamental. Y eso se verá reflejado en las prendas que, con el concepto que tenía Pablo y todo el equipo de Fuga, se ha diseñado e inspirado en eso, todo lo que es el concepto de Emilio Moro. No es necesario, creo que, hablar mucho del vino en la prenda, pero sí que es necesario transmitir lo que Emilio Moro quiere transmitir, y Pablo, con el concepto que tenía, se verá reflejado ahí. Todo ese plan que hay alrededor del mundo de los vinos, y lo que une ese mundo también, ¿no? Que gracias a eso estamos hoy aquí, y que al final estamos, como muy bien decías antes, ¿no? A través de un propósito, sí, creando algo diferente. Sí, sí. Yo creo que un proyecto como Sin Límites, además, nos ha permitido a todos, como decíamos antes, salir un poco de esa zona de confort. Trabajar toda la parte más creativa. A nosotros lo que nos aporta un proyecto así es libertad, sobre todo, que a mí esta palabra me encanta, porque yo creo que además tanto el mundo del vino como el mundo de la moda tienen que girar en torno a eso, a esa palabra, a la libertad. Y desde nuestro punto de vista hemos podido aprender que la creatividad no solo está en un departamento de marketing o no está en una campaña puntual, sino que está en cada gesto que nosotros trabajamos para la marca. Al final yo creo que bueno, salirnos de esa zona de confort de la que hablábamos antes es muy enriquecedor, nos ha permitido abrir horizontes y yo creo que es fundamental. Yo en mi caso la zona de confort la conozco poco, es como de momento esa obsesión, ¿no? Bueno, ya llegar a la zona de confort,
pero creo que lo estimulante, ¿no?, es hacer proyectos como este que te saquen o no de la zona de confort, al final te permitan estar siempre en una evolución de hacer proyectos disruptivos y sobre todo con una cosa que creo que es muy importante, ¿no?, la vinculación con empresas distintas, con personas distintas, que al final eso también te nutre y te hace crecer, ¿no?, y llegar, por supuesto, también a una audiencia mucho más amplia que une universos. Esa frase que dice siempre, ¿no?, de quieres llegar pronto, ve solo, quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Y yo creo que eso es una muy buena manera de entender también cómo trabajar hoy en día. Y toda la parte de creatividad que hablabais al final, el no trabajar en tu proyecto individual te abre más la mente a ser más creativo a la hora de pensar todo el tema de la campaña, la parte de diseño, de la comunicación. Creo que al final eso, toda esa creatividad tienes que trabajarla mucho más y entonces eso te genera salir de tu zona de confort. Yo creo que a nosotros además es que nos habéis permitido conocer un sector que para nosotros es muy complicado. Al final vosotros tenéis mentes creativas por naturaleza, o sea, diseñáis, creáis. Es verdad que nosotros también creamos y estamos, nosotros trabajamos en un proceso además que requiere mucho tiempo como el vuestro, y yo creo que toda esa creatividad que vosotros habéis plasmado en torno a estas prendas, intentando reflejar un poquito la esencia del mundo del vino, nos permite a nosotros también evolucionar. Es un reto, o sea, esto al final está relacionado con toda la parte de la innovación que en un sector tan tradicional como el sector del vino necesita. Al final necesitamos beber de esos mundos que, bueno, estáis en la actualidad en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera, y nosotros necesitamos engancharnos a vosotros para evolucionar, para retarnos con proyectos como este, y vamos, desde Bodegas Emilio Moro estamos encantadísimos de haberlo trabajado con vosotros y de poder verlo materializado en 3 prendas tan bonitas como las que habéis creado. Cuando nosotros pensamos en crear un proyecto como Sin Límites, lo vimos de una manera muy natural, como un proceso de evolución. Lo vimos como una oportunidad de abrirnos a públicos totalmente nuevos, hablar en un lenguaje totalmente diferente al que hablamos de forma tradicional. Ya sabéis que el mundo del vino se caracteriza mucho por esa parte de tradición, pero lo vimos como en el momento perfecto, con los compañeros perfectos, y sí que me gustaría saber cómo sentisteis vosotros cuando os llamamos y os dijimos, oye, tenemos un proyecto como este, queremos romper barreras con vosotros, queremos materializar un estilo de vida, una actitud, que la gente cuando se ponga estas prendas digan, aquí estoy yo, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta, así me gusta a mí vivir la vida, no solo a través de la moda, sino a través del vino. Entonces sí que me gustaría saber un poco qué sentisteis vosotros cuando una bodega de la Ribera del Duero con más de 100 años de historia os llama y os dice, oye, chicos, ¿queréis formar parte de un proyecto Sin Límites? Pues en mi caso, ¿no?, la verdad es que me pareció una gran idea de primero, y luego sí que es verdad que ha sido un camino juntos, ¿no?, de ir poniendo un poquito todo sobre el terreno e ir investigando cómo podemos hacer realidad esas cosas. Ha sido parte de un reto, porque sí que es verdad que al principio dices, bueno, ¿cómo nos unimos 3 empresas a priori diferentes, pero que luego tenemos muchísimo en común, ¿no? Y bueno, pues eso haya venido de la mano de un grupo como Emilio Moro, que al final creo que todos conocemos y que al final también es una marca intacta y tremendamente bien valorada, que además yo consumo y soy fiel seguidor, pero la verdad es que ha sido un proyecto bonito y estimulante que también nos ha permitido conocer una marca como Fugaplan y ver todo lo que teníamos en común. Y bueno, yo soy de los que piensa que hay que echarse la manta a la cabeza, y todo aquello que no te encaje al principio a la perfección, yo creo que es por donde vienen las cosas buenas, ¿no? Lo que a priori no parece fácil, lo que luego viene, lo que te da ese reto, ¿no?, creo que es lo que hace, pues eso, lo que hace el viaje y el camino estimulante, y también lo que da pues un poco de lo que rompe la rutina de tu día a día.
¿Tú Al qué final opinas, Lola? nosotros, cuando nos contactasteis, nos hizo como bastante ilusión. Alguien como Emilio Moro, que lo tienes como en un perfil muy alto, como se había fijado en nosotros para hacer una colaboración. Es verdad que lo entendimos desde el principio, entendíamos que lo que querían era esa parte de rejuvenecer lo que es toda la bodega, la marca en general, y por eso dijimos que sí, vamos a por ello, y el proyecto, la comunicación era clara, y creo que al final lo que ha salido es algo bastante bonito. Es bastante bonito y además a mí me enorgullece muchísimo porque yo creo que hemos conectado muy bien, que es uno de los objetivos que proyectos como Sin Límites debe tener, conectar con nuestro público, que además son públicos muy diferentes, y eso es una de las cosas que creo que tiene muy positivas este proyecto. También me enorgullece porque al final contamos con Pablo, que es un diseñador que ahora mismo está teniendo un éxito brutal, y luego contamos con Fugaplan, que es una marca de la zona, tenemos el mismo origen, con una trayectoria de crecimiento espectacular, que habéis conseguido identificar a un público y que ellos sientan tengan orgullo de pertenencia como esta marca, y yo creo que la unión de los tres puntos ha sido perfecta. Desde Bodegas Emilio Moro estamos súper orgullosos, estamos deseando poder vestir cada una de las prendas, y bueno, yo creo que no hay mejor cierre para un proyecto que el poder vestir algo en lo que tú crees, en lo que te representa, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco un estamento, un decir, aquí estoy yo, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta, esto es en lo que creo, y esta es mi forma de vivir la vida. Y sobre todo creo que es un proyecto, muy bien decía antes, como muy bien decías antes, ilusionante y muy estimulante, ¿no? O sea, yo creo que marcamos también un poco el camino de hacer las cosas diferentes, sobre todo en un sector, el del vino, que desde luego cuando lo conoces, bueno, son infinitas las opciones que tiene, y que, bueno, pues el acompañaros en esa nueva juventud, o en darle un aire más fresco a un sector que tiene tanto por dar, pues a mí es un proyecto que me parece fascinante, ¿no? Lo hablábamos esta mañana de las vinculaciones tan importantes también en el sector de moda, gastronomía, y de cómo el diseño en general también está para eso, ¿no? Para acercarnos a diferentes sectores, a diferentes culturas y a diferentes empresas en este caso, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que es importante lo que acabas de decir, porque además yo creo que el diseño como tal, sin solo el diseño como belleza, no dice nada. Yo creo que hay que tener un propósito, que hay que tener un objetivo, que hay que tener una historia detrás para que la gente se identifique y diga, bueno, pues sí, me encanta, esto es lo que me están contando y me identifico, y bueno, pues lo que hablábamos, emocionar a la gente a través de, en este caso, estas prendas que bueno, reflejan muy bien la historia y la esencia de Emilio Moro. Que además, como apunte, que eso es algo que a mí me obsesiona, pero yo creo que en este caso lo hemos clavado, que es el Story Doing sí, pero acompañado de Storytelling sí, pero acompañado de Story Doing, ¿no? Que en este caso no solamente es lo que dices, sino también cómo lo haces, y creo que aquí cerramos y hacemos ese círculo perfecto. Eso es, sí, totalmente. Justo antes estábamos hablando de los orígenes, que Fugaplan y Bodegas Emilio Moro compartimos orígenes en Valladolid. Para vosotros, chicos, esos orígenes, los que más os representan, ¿qué importancia tienen lo que vosotros hacéis? Porque para Bodegas Emilio Moro los orígenes básicamente lo son todo, o sea, la parte de historia, la parte de tierra, la parte de raíces, son nuestra base, es el motor que nos impulsa, y de hecho es lo que nos reta a día de hoy a evolucionar, a dar nuestra mejor versión. Entonces, para Bodegas Emilio Moro, ya os digo que los orígenes, sobre todo esa parte más familiar, más tradicional, lo es todo. ¿Qué significa para vosotros los orígenes? ¿Qué importancia le dais a la hora de trabajar? Porque al final, bueno, hay gente que no tiene mucho apego a de dónde viene, o a nosotros, por ejemplo, tenerlo presente nos permite saber de dónde venimos y qué valores no podemos olvidar. Entonces, bueno, en este caso, cuando entendimos la colaboración que íbamos a hacer conjunto y vimos que era
alguien de nuestra propia ciudad la que nos contactaba, al final eso, como quien dice, estás tirando de raíces. Creo que a nosotros nos daba un impulso que nos ayudaba a toda nuestra historia que estamos construyendo, que es muy bonita, sobre todo por el equipo que tenemos. Nos iba a ayudar a dar más visibilidad a nuestro proyecto, y la importancia de que sean de la misma ciudad creo que es bastante importante, porque la gente lo va a entender de una manera más personal, sobre todo la gente de la ciudad, pero de cara al exterior, el que se junten 3 marcas, 2 de ellas de la misma ciudad, es algo como que valoras mucho la parte de tu tierra. En mi caso, los orígenes es algo que, sobre todo a la hora de diseñar, que asocio mucho también con la tradición, ¿no? Decías que hay gente que no tiene demasiado apego a sus orígenes. Yo siempre me considero una persona nómada, también porque bueno, tengo 35 años, pero he vivido en 6 ciudades a lo largo de mi vida, y sí que creo que los orígenes son un poco lo que te van marcando, ¿no? Pero también forman parte de los orígenes, o al menos en mi caso, la gente que he conocido por el camino, los proyectos que he hecho, las ciudades donde he vivido, ¿no? Más allá de que obviamente siempre tienes un cariño especial a donde has nacido o donde has vivido, ¿no? Pero en mi caso, ya como sí han sido muchas ciudades, pues creo que también me ha dado a la hora de diseñar esa perspectiva más amplia y global, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso era muy emocionante el hecho de poder trabajar con marcas locales de aquí, ¿no? Tanto con Fuga como con Emilio Moro, que a mí es eso lo que me aboga muchas veces, los orígenes, la tradición y el poder trabajar con el producto local, que yo creo que es lo importante, ¿no? Cuando realmente te implicas con un territorio y creas ese impacto positivo que te lleva a hablar de la importancia de lo local, de construir desde, bueno, pues desde los orígenes en este caso, ¿no? Que luego dentro del proyecto ROZ es tremendamente importante, y lo hemos hecho con ciudades como Mallorca, La Palma o incluso Colombia, el hecho de involucrarnos tanto, de querer llegar hasta el fondo del producto local, de lo que no es evidente, de lo que no es obvio, y de trabajar con un poquito más en ese aspecto más terrenal y aspiracional, ¿no? Eso es lo que es el origen para mí, lo que es la tierra, y cuánto tiene eso que ver con el mundo del vino. No, totalmente. Al final nosotros tenemos claro que gracias a la tierra nosotros estamos aquí, y bueno, pues al final esa parte de origen, de formar parte de la ribera del Duero, ahora también estamos en el Bierzo, donde, bueno, pues no somos originarios de esa zona, pero respetamos profundamente esos orígenes, y nos permiten además conectar de una manera mucho más especial con la gente de la zona. Y yo creo que, como os decía antes, para nosotros es el motor, es lo que nos impulsa a tener un futuro, yo creo que prometedor, pudiendo dejar atrás ciertos códigos tradicionales, sin olvidarnos nunca de esos orígenes. Mantener la tradición mirando al futuro. Eso es. Yo creo que lo bonito de este proyecto es que nos hemos unido 3 marcas que hablamos totalmente diferente, hacemos cosas totalmente diferentes, pero nos ha unido un proyecto en común, y gracias a él hemos podido transmitir una misma esencia. Entonces yo creo que eso es el origen un poco, ¿no?, de este proyecto de Sin Límites. Es que probablemente todos tengamos un origen mucho más común del que nos pensemos, ¿no? Nos pensamos que somos muy diferentes, pero yo creo que en el momento en el que nos detenemos a hablar, a conocernos, pues al final vemos, ¿no?, que en origen, que en esencia, no somos tan diferentes, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito en un mundo que es verdad que cada vez es más individualista, el buscar aquello que nos une es lo que nos hace fuertes al final. Sí, nos hace humanos. Y nos hace humanos, nos humaniza, que es tan importante hoy en día. Sí, yo creo que al final eso nos permite empatizar y luego poner en valor o darle importancia que realmente lo imperfecto o lo humano es único. Y eso es lo que nos va a representar siempre. Lo común y el costumbrismo, que al final sí, es algo que cada vez está más de moda, por suerte. Sí, sí. Yo creo que además vosotros, tanto Pablo Roz como Fugaplan, sois precisamente 2 proyectos que lo reflejáis a la perfección, esa parte de imperfección que os hace únicos
en vuestro sector. Entonces, vamos, no me puedo sentir más orgullosa de los compañeros de viaje que he elegido para este proyecto. Yo creo que hablando un poquito de esa parte más tradicional del mundo del vino, es importante dentro de esos orígenes de los que hablábamos también tener en cuenta la tradición. Es uno de los valores que a Bodegas Emilio Moro sin duda le representan, pero nosotros precisamente no vemos la tradición como una carga, sino que la vemos un poco como un poco brújula. Al final, la tradición para nosotros forma parte de la innovación, es lo que, bueno, nos permite un poquito evolucionar, y creemos de hecho que no hay mejor homenaje que la innovación para esa tradición que tanto nos caracteriza, por lo menos a nosotros como una empresa familiar con tantos años de historia y en un sector tan tradicional. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo vivís? Bueno, nosotros la parte de tradición no tenemos porque no somos muy jóvenes todavía, pero sí trabajamos con procesos que son bastante manuales en fábricas que tienen una tradición en la cual llevan muchos años trabajando, sobre todo en la parte de calzado, y todo eso lo hemos mantenido desde el inicio. Creo que ahí es muy importante, pero hay otros productos en los que sí que innovamos esa manera tanto de diseñar como a la hora de fabricar. Creo que esa parte de tradición, de fábricas, de diseño manual, creo que Pablo ahí lo entenderá mucho mejor, porque creo que ese proceso muy manual, creo que él lo trabaja lo tiene más a mano. Para mí es que van de la mano, o sea, tradición no se entiende sin innovación, no se entienden la una sin la otra. Yo creo que lo disruptivo hoy en día, precisamente en el momento en el que estamos, creo que lo disruptivo para innovar es volver precisamente a lo tradicional, ¿no? Es decir, volver a los oficios, al trabajar con los oficios, como eso también los escalas y le das la vuelta, ¿no? Nosotros ponemos un ejemplo muy gráfico de algo que hemos hecho, que es, por ejemplo, a través de la tecnología, a través de sistemas NFC, hemos conseguido llevar la trazabilidad al espectador, ¿no? Es decir, ya puedes escanear parte de nuestras prendas y vivir pues toda una experiencia que te cuente quién te ha hecho la prenda, cuál es el nombre del artesano, los procesos inclusive de reciclaje, ¿no? O inclusive técnicas de origen que a priori, pues porque es verdad, y hay que decirlo, la artesanía a lo mejor por una falta cultural también, pero la artesanía ha estado incluso como mal vista o poco considerada, incluso al artesano no se ha dado ese valor cuando hoy en día es el lujo y lo más preciado. Dejemos de buscar las cosas perfectas. Yo creo que la imperfección precisamente es lo bello, lo singular, cuando no tienes algo igual que los demás, cuando cada cosa tiene sus marcas, ¿no? O cuando trabajas mismamente con la piel o con los trabajos artesanales de un tejido que no es un tejido, sino que es una materia que ha estado viva, o la madera, ¿no? Entonces eso no puede ser perfecto ni debe ser perfecto, porque es ir contra natura, ¿no? Entonces yo creo que formar parte de ese nuevo lenguaje, de explicarlo, sobre todo a las generaciones nuevas, ¿no? De volver a poner todo eso en valor y de cómo incluso una marca como Fuga, que es tremendamente moderna, o que decías que no tenéis tradición, pero sí lo tienen los operarios y la gente con la que estáis trabajando, ¿no? Y que si no tuvieran esa tradición, que al final es ese expertise y ese heritage, no tendríais probablemente ese know-how añadido, ¿no? Que aunque penséis que no lo tenéis, sí lo tenéis, porque sois un equipo al final, y el equipo, más allá de, siempre lo digo, no solamente es la gente visible, sino toda la gente que hay detrás, y esa cadena de valor que tanto hay que poner precisamente en valor, ¿no? Eso es, sí. Yo creo que has dado ahí en el clavo cuando hablábamos de esa parte artesanal, que en el mundo en el que vivimos hoy, que es digital, es rápido. Yo creo que cada vez más estamos poniendo en valor lo hecho a mano, porque yo creo que, bueno, pues le da un punto más especial, al final saber que hay alguien detrás que está pues elaborando el vino, confeccionando una prenda, le da peso, le da un propósito, y yo creo que eso es fundamental. Lo que hablábamos antes también un poco, yo creo que lo hace más humano, y hay que entender que lo humano es imperfecto, pero lo imperfecto siempre va a ser único. No va a haber una prenda igual, no va a haber un vino igual. Para nosotros cada añada es diferente, es bueno, un proceso de tiempo en el que hay que esperar, lo que os decíamos antes. Al final esa parte de imperfección es lo que yo creo que nos hace únicos.
yo creo que hay que entender también, y eso lo lleva a Fuga en una de las etiquetas interiores, que es que no podemos ni debemos ser para todo el mundo, y eso creo que forma parte del camino, ¿no? Por eso es súper importante con quién te vinculas, qué proyectos haces y cuál es realmente el mensaje que tú estás haciendo, ¿no? Yo creo que precisamente hoy en día, para apostar por una marca en un momento que hemos, perdonad la palabra, pero petado, están los armarios llenos, incluso los hogares. A mí me gusta, cuando hablo de moda, llevarlo también al interiorismo, llevarlo a otro tipo de terrenos, ¿no? ¿Cuál es la realidad de nuestros días? Pues que también que los espacios que tenemos cada vez son más pequeños, entonces piensas mucho ya lo que compras, porque a lo mejor en tu casa te caben 5 piezas y en tu armario ya no caben tampoco más prendas, entonces, ¿qué inviertes? Me encanta el símil de que al final comprar es igual a votar, porque apuestas por una marca pero renuncias a otras, ¿no? Entonces, fíjate si es importante construir alrededor, hablar de lenguaje, y lo digo y lo diré siempre, y producir muchísimo menos, porque llegamos, hoy salía la noticia de que Jonathan Anderson al final ha fichado por Dior en toda la totalidad, y dicen que Jonathan Anderson ahora, entre Dior y las otras marcas que lleva, va a hacer un total de 18 colecciones al año. Pues realmente me preguntaba yo si ese es el camino, si necesitamos realmente tantísima información, si a lo mejor no es mucho más interesante, y eso creo que son las marcas pequeñas las que realmente vamos a tener impacto, ¿no? De hacer menos de aquello que hagas, hacerlo con un propósito, hacerlo con una vinculación, hacerlo con la tradición. Nosotros somos una marca que tiene 15 años, tampoco tenemos mucha tradición, pero de repente mira lo que nos está aportando Emilio Moro y mira dónde nos ha llevado a conectar. Si seguimos tirando del hilo, wow, estamos creando algo que realmente tiene ese impacto que yo creo que hoy en día es súper importante. Y que tenga durabilidad, porque así Claro. el plazo del tiempo, esa prenda permanece más y no necesitarás más. Durabilidad y emocionalidad, que al final, que si se te rompe la repares, que eso es lo que le tengas tanto cariño que pues quieras volver bueno, que no te quieras deshacer de ella. Bueno, dejando huella, ¿no? Dejando lo que hablamos huella. siempre de qué importante es empatizar con el consumidor final, ¿no? Con tu público, y lo que decías tú, pues que ellos sean capaces de decir, bueno, pues voy a renunciar a otras 5 o 6 marcas porque esta marca en concreto me está dando un valor añadido, está conectando conmigo a través de las historias que me cuentan, que realmente es lo que nosotros somos, contado de otra manera totalmente diferente. Yo creo que eso es fundamental. Para Bodegas Emilio Moro, hablábamos antes de los valores y de lo que nos representa, y yo creo que una cosa que la familia de Bodegas Emilio Moro trata de inculcarnos en el día a día es que las cosas bien hechas precisan de tiempo. No valen los atajos. O sea, al final, para hacer las cosas bien, tanto una prenda bien confeccionada, un vino bien elaborado, necesita tiempo. En nuestro caso, no hay mejor ejemplo que un viñedo o un vino no lo puedes forzar, necesitas acompañarlo. Entonces yo creo que esa es una de las enseñanzas más importantes, que el amor por el detalle, la paciencia, dedicar tiempo a lo que amas, a lo que crees, yo creo que eso es una de las enseñanzas más importantes que en Bodegas Emilio Moro, bueno, la familia de Bodegas Emilio Moro nos ha transmitido a todos aquellos que formamos parte del equipo, y un poco nuestra guía a la hora de trabajar en el día a día, de poder crear proyectos, de buscar los compañeros con los que trabajar. Para nosotros es fundamental esa parte de tiempo, esa parte de amor por el detalle, de poder ofrecer a nuestro público esa pasión que nosotros sentimos, poder trasladarla a través de lenguajes totalmente diferentes, en este caso, por ejemplo, la moda, el tiempo, no tomar atajos para poder elaborar las cosas bien. Yo creo que la paciencia y el tiempo van a marcar un antes y un después entre un vino correcto a un vino memorable. En mi caso, o sea, mi familia lo que me ha enseñado, y ahí yo seré breve, es algo que es lo más importante, es decir, el amor, ¿no? Y el amor
luego es tiene un significado muchísimo más amplio. Hay una frase que a mí me marcó siempre y que me ayuda mucho, y es que lo que se hace con amor nunca se hace mal. Perdón, lo que se hace con amor nunca sale mal, ¿no? Entonces, a partir de aquí, fijaros, ¿no? Lo que es, para hacer las cosas bien, necesitamos una palabra que tú has dicho que es tremendamente importante, que es el tiempo. Hacer las cosas con cariño, hacer las cosas con esmero, entender que las cosas rápidas no siempre son el mejor camino, que un buen vino necesita tiempo, que una buena prenda también, por eso hay que luego aplicarlo. Nosotros ya decidimos dejar de hacer 2 colecciones al año porque nos parecía demasiado y que no se necesitaba y que necesitábamos tiempo para emocionarnos, que es que la emoción es algo que también me lo ha enseñado a mí la familia, que mi obsesión en que me acompañe siempre, en emocionarme con lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, creo que si tu trabajo pierde la emoción, tu trabajo pierde el sentido. Y luego también creo que somos responsables de buscar esa emoción y de autoemocionarnos, y cuando algo no funciona, estar dándole la vuelta a por qué no está funcionando y buscando, pues eso, cómo poder hacer que eso sea precisamente sostenible para nosotros mismos, ¿no? Y ahí el tiempo, que tú lo has dicho, creo que es crucial, el amor y el tiempo. El tiempo, que no es infinito, que eso es importante. Sí. Recordar que sabemos cuándo, es decir, sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo moriremos. En mi caso, sobre todo lo que yo he aprendido es la parte de trabajo duro. El echarle muchas horas, sobre todo a un proyecto que te ilusiona, y juntarte de un buen equipo. En mi caso, creo que ahora mismo el equipo que hemos construido en Fuga para mí es de los mejores, de lo cual estoy súper agradecido de haberlos encontrado por el camino, y creo que esa parte de equipo y esa parte de trabajo duro al final construye una marca como lo que estamos construyendo ahora mismo, y creo que también gracias a vosotros esto se va a hacer como más grande. La constancia, lo has dicho, es clave. Sin constancia, constancia y trabajo duro. El equipo, sobre todo. Sí, nosotros hacemos mucho hincapié en que todas aquellas personas que forman parte de la familia de Bodegas Emilio Moro, pues es eso, familia. Entonces, el sentir que formamos parte de algo único, de algo grande, nos hace a nosotros también sentirnos como responsables de tener esa pasión, porque al final el legado que dejó Emilio Moro tanto a la tercera como a la cuarta generación es muy importante. Entonces, es ese legado de tiempo, de hacer las cosas con cariño, de hacerlas con pasión. Con respeto. Con respeto por la tierra, por la variedad que estás trabajando, por el público al que te diriges, las personas que van a elegir tu marca, tu prenda, tu vino, para vivir una ocasión especial o para vivir una ocasión de lo más cotidiana. Bueno, formar parte de la vida de aquellas personas que creen en nosotros es fundamental, y es una de las enseñanzas que todo el equipo de Bodegas Emilio Moro hemos recibido de la familia, y nos ha permitido también sentir que formamos parte de esa familia. Chicos, ya llegando un poco como al final de este encuentro, de esta conversación, nosotros hemos llamado al proyecto Sin Límites, pero ¿cómo describiríais, si tuvieseis que hacerlo con otras palabras, este proyecto? Para mí, si tengo que elegir una palabra, es sinergia. O sea, al final, esas sinergias que se hacen y que al final creo que es la única manera hoy en día. Antes hablábamos de innovación, precisamente de innovar, ¿no? Y de hacer cosas diferentes cuando juntas universos, diferentes maneras de hacer y de pensar distintas, y luego te llevan a todo eso que tienen en común y acabas por descubrir los orígenes de uno y de otros, sinergias. En mi caso, fantasía. O sea, ¿en qué momento pensaba yo que Bodegas Emilio Moro, que es ahora mismo top en bodegas del vino, y Pablo Roz, que es top en diseñadores de moda, íbamos a juntarnos para hacer una colaboración conjunta? Entonces creo que mi palabra es fantasía. Pues me encanta, porque sinergia fantástica, esa fantasía me gusta. Para nosotros, fijaos, no es una palabra, son dos. Y es esencia compartida, porque yo creo que lo que hemos logrado con un proyecto como este es que cada uno de nosotros aportemos nuestra mejor versión. Eso sí se ha oído. Eso se ha oído. Bueno, esto es contenido de calidad, ¿no?
Retomo, ¿no? Para nosotros no es una palabra, sino que son dos, y es esa parte de esencia compartida, porque yo creo que hemos logrado aportar nuestra mejor versión y lo hemos hecho cada uno de nosotros sin perder lo que nos representa, nuestra esencia, esos orígenes, esas características, esos valores que cada uno de nosotros tenemos y que además compartimos. Ya para terminar, sí que me gustaría saber qué es lo que queréis que un proyecto como Sin Límites, bueno, pues inspire a otras personas, no solo al público al que nos estamos dirigiendo, sino a otras marcas, porque en nuestro caso, bueno, pues nos gustaría inspirar a todos aquellos a que den un paso para adelante, se atrevan a innovar sin perder esa parte de esencia, sin perder un poco el norte, tener siempre los pies en la tierra, pero sí que nos gustaría inspirar, que al final es lo que en Bodegas Emilio Moro queremos, inspirar a las personas, hacerlas felices a través del mundo del vino. Entonces, yo creo que uno de nuestros objetivos a la hora de crear proyectos como este, tener un propósito detrás es muy importante, y me gustaría que, bueno, pues más allá de nuestro público, aquellas marcas, aquellas empresas que se encuentran en un punto un poco más dubitativo, pues den un paso para adelante, se atrevan, tengan valentía, rompan con esas barreras que tal vez les puedan poner un poco unos límites y se atrevan, porque yo creo que además salirte de tu propio guión, salir de esa zona de confort de la que hablábamos antes, siempre es súper positivo. Eso te va a permitir evolucionar, es un reto, y si tú no te retas, no hay un crecimiento, y yo creo que a día de hoy las marcas necesitamos luchar por tener ese espacio de crecimiento, de evolución, de tener oportunidad de abrirnos a otros terrenos, a otros territorios, a la cultura, a la belleza, a la moda, al mundo del vino, a la arquitectura. Hay infinidad de posibilidades, y yo creo que eso es una de las mejores cosas que ha traído un proyecto como Sin Límites. En este caso creo que lo que más puede inspirar es este tipo de colaboraciones, que ya es raro hacerla a tres y que son de diferente sector, en este caso. Y creo que es algo como ahora que está muy de moda, marcas de moda, juntarse con otras marcas que no tienen nada que ver y crear proyectos bastante grandes, bastante bonitos, y que hace mucha ilusión verlo. Yo creo que la sociedad hoy en día necesita más referentes que marquen el camino de hacer las cosas no diferentes, sino como a uno le apetezca hacerlo, ¿no? Y creo que este proyecto, además de conseguirlo, le da también esa credibilidad, ¿no? Yo creo que debemos de dar herramientas a la gente, a las empresas, para decirle, oye, si te apetece hacer algo, hazlo. Y el hecho de que vaya contra las normas o con lo que a lo mejor la gente no esperaría, lejos de ser algo negativo, es precisamente algo positivo, ¿no? Porque yo creo sin duda lo que la sociedad hoy en día va a premiar es aquello que es capaz de ser disruptivo o contar las cosas de manera diferente, ¿no? Y creo que en este proyecto lo conseguimos, y además conseguimos también, gracias a Emilio Moro, esa seriedad y esa confianza, ¿no? Que también se une al proyecto. Yo, cuando me dicen ¿qué quieres seguir haciendo?, yo quiero seguir haciendo las cosas de manera diferente, que no es otra cosa más que hacer las cosas como a mí me apetece hacerlas. Y este proyecto, que lo empezamos con un plan, teníamos un plan, sí, y ha sido hacer un plan desde lo común, que al final, fíjate que lo que nos une es hacer las cosas de manera diferente, que es hacer las cosas sin límites, como las sientes, como te apetece hacerlas, y sobre todo disfrutándolas. Pues Pablo, Lolo, muchísimas gracias. Toda la familia de Bodegas Emilio Moro nos sentimos muy orgullosos de haber podido trabajar con vosotros de la mano. Esperemos que esto sea el comienzo de algo grande, de algo con propósito, como hablábamos antes, que podamos establecer como, bueno, un estilo de vida a través del mundo del vino, a través de la moda, que la gente se sienta identificado con nosotros, de lo que queremos comunicar, y lo que os decía antes, nos sentimos tremendamente orgullosos de haberos tenido como compañeros de viaje. Yo creo que no habéis podido ser
mejores profesionales, mejores compañeros y muchísimas gracias. Esta siempre va a ser vuestra casa. Ya somos familia. Ya somos familia.